Con el doctor Martín habíamos quedado de hablar del implante, pero además el tema del vértigo, uno no sabe lo que es hasta que no lo sufre. Me dicen las personas que lo sufren. Lo que es que de improviso, a lo mejor van a cruzar una calle y quedan paralizados, ¿no? Claro, o se despiertan a la mañana, se van a incorporar de la cama y les da vuelta todo, claro. Eso es uno de los casos de vértigo más comunes que se llaman vértigo postural o vértigo posicional, porque se despierta, se gatilla con un cambio de posición, ¿no? Y ese puntualmente tiene que ver con el aparato del equilibrio. Aquí tengo una pequeña maquetita más o menos. Esto azul que semeja a un caracol vendría a ser el oído interno. Al oído interno lo podemos dividir en dos partes según la función que cumple inclusive. Una parte lo que sería el cuerpo de ese caracol, ahí están todos los receptores de audición, el micrófono del cerebro. Y otra parte, lo que sería la cabeza y las antenitas del caracol, ahí hay receptores de movimiento y de aceleración, de desaceleración. ¿Eso estaría a escala más o menos? Más o menos, sí, más o menos. Ese es el aparato del equilibrio. Y tenemos dos, uno en cada oído, y los dos tienen que trabajar en conjunto y de la misma manera. Si por alguna circunstancia alguno está trabajando diferente o a destiempo o está trabajando mal, ahí es donde empezamos a tener un conflicto entre lo que realmente le pasa a nuestro cuerpo con los movimientos y lo que el cerebro cree que está pasando. Porque si yo tengo un aparato del equilibrio que me dice estamos girando y el otro me dice no estamos girando, el cerebro no sabe a quién creerle. Y entonces ahí por eso es muy común que cuando nosotros tenemos vértigo, que vértigo, una definición de vértigo sería una sensación de giro o de movimiento que es una ilusión. Yo siento que estoy girando o que las cosas están girando cuando en realidad ni yo ni las cosas giran. ¿Qué es lo que gira entonces? Los ojos, porque los aparatos del equilibrio que están en los oídos son los que controlan los movimientos de los ojos, no la vista, que ese es el nervio óptico, el nervio de la visión, sino los movimientos de los ojos. Y entonces si uno de los aparatos del equilibrio está trabajando mal, está muy irritado, ahí es donde aparece un movimiento que en medicina se llama nistagmus, y que me da esa sensación de que todo está dando vuelta, que es lo que le pasa a esta persona que cuando se despierta se incorpora de la cama o gira en la cama y siente que el ventilador le da vuelta para el otro lado. ¿Puede ser que en vez del tema oído sea el tema cervical? ¿O es otra clase de...? Claro, la cervical no produce ese vértigo con sensación de giro, puede producir otros síntomas que generalmente están asociados más a síntomas visuales, como ver puntitos brillantes o puntitos oscuros. Claro, puede estar un poquito más relacionado con el mareo, aunque el aparato del equilibrio también. Si podemos hacer una pequeña diferenciación así muy simple entre lo que sería vértigo, el vértigo sería esto que les digo yo, la sensación de giro. Y el mareo sería como estar en un bote en el dique de Uyun cuando hay un poquito de viento, más o menos. Entonces, como una pequeña diferenciación. Este vértigo con sensación de giro es ocasionado por algún problemita en el aparato del equilibrio, que puede ser que esa sensación de giro me dure unos segundos o hasta me puede durar horas, según la causa que lo produce. ¿Y cómo se corrige? Primero tenemos que hacer el diagnóstico. Primero el diagnóstico. Por eso tenemos toda una metodología, digamos, y después cada problema del equilibrio tiene su tratamiento específico. Si es, por ejemplo, ese vértigo postural, es porque en el oído interno, acá en la cabecita de ese caracol, hay unos calculitos microscópicos, pero que están pegados como en una gelatina y se mueven dentro de la gelatina. A veces por diferentes causas, como puede ser, por ejemplo, un golpe, o haber estado mucho tiempo en la misma posición, si he estado en cama mucho tiempo, o falta de tomar líquido, esos calculitos empiezan a desprenderse y se me van a otro lugar, a las antenitas del caracol. Y ahí es donde cuando yo muevo la cabeza y hago el giro y estimulo esa parte del aparato del equilibrio, el oído lo interpreta no como que giré, sino como que estoy dando vueltas. Entonces hace que los ojos den vueltas y ahí aparece el giro y todo lo que viene después. Entonces, la solución, esos calculitos que se han salido, claro, en ese caso los calculitos esos que se han salido, identificar a qué conducto se fue y traerlos de vuelta. ¿Cómo se hace? Con unas maniobras. Claro, es medio magia eso. Pero no hay que operar. Física, es medicina. No hay que operar. Antes de ir al implante, siempre me pregunté esta parte.
de la oreja, ¿es decorativa o tiene alguna función? No, sí, tiene. ¿Viste? Bueno, antes, cuando no existían los audífonos y los amplificadores, que salen ahí fotos, eran como una corneta, que eso, una de las funciones de la oreja, pasa que nosotros somos seres superiores, pero tenemos orejas cada vez más inferiores. Los mamíferos pueden orientar la oreja, los perros, los gatos, hacia la fuente del sonido. Algunas personas pueden mover las orejas, otros no podemos. ¿Y en la película que es Avatar es la película que...? Sí, eso tiene la oreja más larga. Bueno, claro. Entonces sí, lo que hace es concentrar el sonido para que llegue hacia el conducto auditivo y eso estimule al tímpano. El tímpano hace mover los huesecitos, que son como unas palanquitas que potencian, y ahí hacen el último huesito, que es el estribo, mueve el líquido del oído interno, se genera una onda y estimula unos pelitos microscópicos que son los receptores del sonido. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros agarramos, que es lo más normal, el hisopo y lo meten por acá y toca el tímpano? Lo primero, que duele muchísimo. Sí. Segundo, que el oído, el conducto auditivo produce cera, es normal, sí. Es una protección. Pero el oído tiende siempre a sacar la cera hacia el exterior. Y yo con el hisopo voy en contramano. Claro. Y el oído lo quiere sacar, yo la empujo. Y pasa que muchas veces vemos pacientes que tienen un tapón de cera que le ocluye todo el conducto. Claro. Hay que sacarlo. En Francia han prohibido la venta al público de los hisopos. El único que gana con el hisopo es el que lo fabrica y lo vende. El individuo no. Pero hay gente que necesita cada tanto ir al otorrino que le saque el tapón de cera. Seguro. Hay personas que producen más cera y nosotros lo que hacemos es mirando con un microscopio, un aparato que tiene mucho aumento, que multiplica 40 veces, como si yo me sentara en la oreja mirando para adentro, despacito le vamos sacando, aspirando sin lastimarle nada. Cambio con el hisopo. ¿Aquello sería el implante? Este sería un demo de más o menos cómo es la parte externa de un implante coclear. El implante coclear, hoy en día, nosotros de los 5 órganos de los sentidos, sacando la intuición femenina, que sería el sexto, el único que se puede... Que siempre está equivocada, por supuesto. Pero que realidad, no. Porque nos acusan a nosotros. Que hasta hoy en día se puede reemplazar por un equipo electrónico externo a nuestro organismo, es la audición. Ya se están haciendo ensayos, incluso hay un implante que se está empezando a utilizar para la vista, para la retina, pero todavía están en los primeros pasos. El implante coclear ya lleva más de 30 años efectivamente colocándose y teniendo buenos resultados, y cada vez mejores resultados. ¿Para cuándo? Para cuando yo tengo un problema en el oído, que lo único que me sirve es el nervio auditivo, esto amarillito. Todo esto no me sirve. ¿Qué hacemos? Colocamos un aparatito electrónico muy delicadito, que mide menos de 1 milímetro de diámetro, dentro del caracol. Una partecita queda debajo de la piel y eso recibe la información que manda un aparatito externo, que vendría a ser como un audífono, capta el sonido, lo procesa y lo envía adentro o sea, en contacto con el aparato interno, para que eso me estimule el nervio. Incluso los procesadores externos, este ya es un modelo viejo, porque esto se conecta con un imán. Hoy en día son así de chiquitos, como un bomboncito de esos redonditos, que no vamos a decir la marca, que se conectan con un imán. Así que... Ahora, ¿y qué pasa cuando la persona es sorda? No sirve el implante. Justamente para esos casos... Pero siempre que el nervio auditivo funcione... Claro, ahí está. Sí. Y ahí es donde en la naturaleza nos pone el tiempo. ¿Cuánto tiempo puedo estar yo sin estimular un oído, sin recibir sonido, y que esto me sea útil? Si yo tuve un problema de audición en el nacimiento, cuando era muy pequeño, no llegué a desarrollar el lenguaje, y tengo ahora 30 años y me quiero colocar un implante coclear, lo más probable es que me sirva para escuchar sonidos, pero no para procesar el lenguaje. Porque incluso la naturaleza es muy sabia. Si yo no he recibido de ninguno de los dos oídos, tiene que ser bilateral, ¿no? Porque si yo recibo audición de un oído, sí se me desarrolla la corteza, que es la parte del cerebro donde yo entiendo lo que estoy escuchando, porque el oído es el micrófono, capta el sonido, pero el que entiende es el cerebro. Entonces ese micrófono manda por el nervio al cerebro para que yo entienda. Si yo soy niño recién nacido, 1, 2, 3, 5 años, no he recibido estímulo sonoro, la corteza cerebral se transforma en corteza visual. Por eso el que no escucha bien generalmente tiene una vista de compensa.
se potencia. Entonces hay que actuar en esos casos, en los niños pequeños, antes de que eso suceda. Y ese antes de que eso suceda es antes de los 2 años. Lo ideal sería al año, en un niño que nace sin audición. Ahora se hacen análisis de rutina de los recién nacidos. Recién nacido. Para y ver se si... hacen controles en los chicos que tienen riesgo, por ejemplo, si la mamá ha tenido problema en el embarazo, o si el bebé ha tenido problema durante el parto, si ha sufrido falta de oxígeno, si ha tenido algún otro problemito, alguna infección, para tratar de detectarlos cuanto antes. ¿Para qué? Para poder solucionarle ese problema. Hoy tenemos la solución. Yo sé que después de la explicación siempre vienen, llaman por teléfono. ¿Dónde lo ubico al doctor Martín? En la clínica. ¿Dónde? El Hospital Privado Nariz, Garganta y Oído en la calle Sarmiento. Entre Sarmiento 320. Santa Fe y... Porque seguro que empiezan a llamar enseguida. Bueno, ya está.